el que más se utiliza de todos estos es el blank, ¿cierto? Los otros, digamos que ya hoy en día son poco usados. Ahora voy a probar de nuevo el hipervínculo. Si le doy clic, van a notar que se abre una nueva pestaña. Y esa nueva pestaña me permite abrir el enlace. Pero bueno, eso es concerniente a una página nueva y una página externa. Pero, ¿qué tengo que hacer si lo que tengo que hacer es abrir una página interna? Es decir, una página de mi propio sitio. Voy a crear un nuevo archivo que se llame .html. Igual voy a crear la estructura HTML. Voy a poner un H1. Opa. Entonces, para poder redireccionar a una URL interna, es decir, a una página nuestra, pues simplemente vamos a hacer referencia al hipervínculo y simplemente voy a colocar el nombre de la página que necesito abrir. Entonces aquí viene contáctenos.html. Aquí, pues, por ejemplo. Como contáctenos pertenece a mis páginas internas, pues no necesito especificar el blanco, a no ser que yo desee que se abra una página nueva, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos página de contáctenos. En este momento yo no tengo un retroceso. Aquí podríamos crear un hipervínculo que nos permita volver a la página de atrás. O podemos utilizar las flechas de navegación que tiene el navegador web. Un hipervínculo no solamente es texto, nosotros podemos tener también imágenes para representar esos elementos. Les comparto esta URL que es bastante interesante, que permite trabajar con dichos elementos, sobre todo eh, imágenes en muy buena calidad en diferentes formatos, formatos PNG y formatos SVG. Los formatos que más se acostumbran a utilizar en la web son PNG y SVG. SVG, pues porque tiene la característica particular que son vectoriales y digamos su calidad, así sean modificados en su tamaño original a su máxima expresión, pues no van a tener ningún problema porque se van a mantener igual. Mientras que las imágenes pues, van a tener una pequeña distorsión en su calidad, ya que la base es que son rasterizadas, o sea, son previamente renderizadas. Aquí, por ejemplo, yo tengo un iconito, que son unos usuarios. Yo puedo buscar eh, cosas acá, por ejemplo, registro.
y él me va a mostrar una información de algunos iconos. Hay iconos, hay iconos que tienen una coronita, pues esos iconos son pagos, no son gratuitos, pero también tenemos iconos que son gratis, que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, podemos seleccionar, ¿qué pasó con esto? Acá, seleccionamos esto. Acá, acá aparece un más, y le doy clic y él simplemente lo adjunta. Después de que yo ya tengo los iconos seleccionados, que es lo que necesito, le puedo decir descargar. Y lo que yo les decía, puedo descargar en PNG o en formato vectorial. Cualquiera de las dos opciones es válido. Vamos a descargar en SVG. Descargar gratis. Voy aquí a mostrar en la carpeta. Y aquí me aparecen los dos ciclos. Yo acostumbro a que las imágenes que se descargan, pues fíjense que esta tiene 001, TIM, 002, registro. Yo acostumbro a quitarles el numerito. ¿Por qué? Porque a veces, pues, no es que vaya a suceder, pero puede generar algún tipo de conflicto dentro del HTML, ¿no? Simplemente por prevención. Ahora, ¿en dónde van estas imágenes? Voy a decirle control C. Nosotros tenemos acá una carpeta llamada image. A nivel particular, yo siempre creo unas subcarpetas. PNG, SVG, y JPG. Pues digamos que es como para clasificar los tipos de imágenes que podemos tener. Ustedes pueden colocarlas todas revueltas si así lo desean. No hay ningún problema. Voy a entrar a SVG, le voy a clic derecho y le voy a decir revelar en el explorador. Revelar en el explorador me va a mostrar ese recurso en el explorador de Windows. Dale doble clic. Voy a pegar. Listo, ya tengo las imágenes acá. Pero ¿cómo hago para que esa imagen sirva como hipervínculo? Primero tengo que aprender a importar imágenes. ¿Cómo se importa una imagen? Una imagen se importa con el atributo IMG. Acá vamos a escoger la primera opción, donde tenemos el SRC. El SRC hace referencia al atributo del origen del recurso, es decir, ¿dónde está la imagen que quiero cargar? Ok, entonces aquí le voy a decir image slash svg y voy a decirle que cargue registro. Alt es un atributo alternativo que nosotros podemos colocar en caso de que la imagen no cargue correctamente. Es muy común encontrarlo. Entonces, imagen no cargada.
Si vengo aquí al navegador, busco por acá, aquí tengo la imagen. Fíjense que la imagen pues, tiene un tamaño al máximo y fíjense que la calidad de la imagen se mantiene. ¿Se puede modificar el tamaño? Sí. Yo podría hacer esa modificación del tamaño. Esto desde acá. Podría decirle porcentaje y ya la imagen se reduce. Entonces, ese 20% corresponde con relación a la pantalla. Pues en imágenes es muy poco común utilizar el porcentaje. ¿Por qué? Porque la imagen puede variar su tamaño dependiendo de la resolución o del ancho de la pantalla. Lo indicado es decirle, listo, voy a dejarla de 32 píxeles. Ah, ok, aquí ya la imagen se ve un poco más pequeña. Entonces, lo ideal es poder mantener esa proporción de las imágenes, que sin importar qué tamaño tenga mi ventana, qué tamaño sea mi pantalla, pues él siempre va a aparecer del mismo tamaño, o sea, 32 píxeles. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que la imagen sirva como hipervínculo? Ah, ok. Voy a copiar esto mismo. Control C. Lo voy a pegar por acá. Y simplemente lo que tengo que hacer es colocar la imagen dentro de el hipervínculo. Es decir, que ya no voy a tener un texto, sino voy a tener una imagen, ¿cierto? Vamos a hacer lo Sí, siguiente señor. acá. VR. Y fijémonos que ya tenemos aquí la imagen, pues está sin hipervínculo y aquí la imagen está con hipervínculo. Si yo le doy clic a la imagen, pues se va a abrir nuestra página. Entonces, fíjense de qué manera los hipervínculos nos ayudan a definir la navegación dentro de nuestro sitio web. Así como podemos tener texto referenciado para el hipervínculo, puedo tener también una imagen. Entonces, por favor, hagan el ejercicio. Ahí. Sin embargo, pues les voy a compartir esa porción de código por el chat para que la tengan un poco más clara. Ingeniero, discúlpeme, habla con Iván Balbuena. Iván, buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que cuando creo las subcarpetas en imágenes, ¿cómo las creo? ¿Como new file o como new folder? New folder. Listo, perfecto. Muchas gracias. No, señor, con gusto.
Profe, buenos días. Hola, buenos días. Profe, ¿existe la posibilidad de que estos ejercicios los hagamos luego con la grabación del video para avanzar como un poquito más rápido? Bueno, como quiera, como Pues yo quiera. considero, no sé qué digan mis compañeros. Si lo prefieren, pues no hay ningún problema. Bueno, No, yo creo que es Pues, preferible hacer los ejercicios así como estamos trabajando y resolviendo las dudas. El- yo también, porque yo sí, también creo lo mismo. los que ya saben, excelente, pero el periodo pasado para los nuevos nos dio muy duro porque no resolvíamos ejercicios en clase con acompañamiento, sino que de una vez nos íbamos a trabajo en grupo. Estoy de acuerdo con usted. ok, Pero, Si pero saben, tienen compañeros, alguna duda o algo, que surge una duda eh, que el profesor quiere abarcar bastante tema, ¿cierto? Y obviamente estamos en la estructura del CSS y él ayer nos hablaba del backend y toda la cuestión y todo lo que hay que desarrollar. Y a este paso, pues no vamos a cubrir todo lo que el profesor quiere cubrir. Entonces es como una sugerencia. no, o sea, tranquilo, no se preocupen que igual lo importante es que quede claro, pero igual si alcanzamos a cubrir todo lo que necesitamos. Igual normalmente a veces se extiende una semana, ¿no? Uno a veces hay una semana como de holgura, pues si ustedes la quieren tomar, se puede tomar 1 o 2 días más para trabajo y para reunión con el formador, después de que terminemos la última semana. gracias. Y tranquilo, no se preocupe. Bueno, listo. Vamos a hacer lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos estos hipervínculos y estas cositas, pues, que son normalitas, ¿cierto? Normalitas dentro de nuestro documento, pero nosotros podemos hacer varias cosas con esos hipervínculos. Por ejemplo, ustedes en ocasiones se han dado cuenta que cuando yo coloco el enlace o la manito o el cursor sobre el hipervínculo, se muestra o se oculta la línea de subrayado. ¿Cómo hacen este proceso o cómo se hace este proceso dentro de los hipervínculos? Entonces vamos a mirar esto. Resulta que los hipervínculos manejan una serie de estados. Voy a tener por acá lo siguiente. Y esos estados nosotros los podemos manipular a través de CSS. Voy a irme a este lado y voy a pegar este proyecto que encontré. Tenemos a2.link. Este a2.link se utiliza para especificar el color que quiero que tenga el hipervínculo. Normal. Este add2.visit se utiliza para especificar el color del hipervínculo que se ha visitado. Es decir, a los que ya le he dado clic. El over es un atributo que se utiliza para agregarle un color al hipervínculo cuando el usuario coloca el cursor sobre ese hipervínculo. Active se utiliza para colocar un color a ese hipervínculo cuando se encuentra en ese momento activo. Vamos a ver cómo funciona y ya les voy a dejar el espacio para que apliquen las reglas. Esto se va a aplicar
a todos los hipervínculos que tengamos en la página. Fijémonos que en este momento están verdes. ¿Por qué están verdes? Porque yo ya los he visitado. Significa que ya les he dado clic. Y fíjense que con CS podemos darle una muy buena iteración. Mire. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos, digamos, una presentación muy diferente en el hipervínculo. Pero, ¿qué pasa si yo quiero quitarle esa línea de subrayado? Entonces, para los hipervínculos existe un atributo o una directiva de CSS que es el atributo text decoration. Normalmente uno le coloca el valor como none. ¿Qué significa esto? Que ahora esos enlaces no van a tener subrayado. ¿Sí? No va a tener subrayado. Ok, perfecto. ¿Qué más puedo hacer con esto? Puedo hacer que cuando el usuario ponga el cursor sobre el hipervínculo, me muestre esa línea. ¿Cómo podemos hacer esto? Con el mismo atributo, de test decoration. En el over, le voy a colocar underline, es decir, que aparezca el subrayado. Y fíjense que ya tenemos algo un poco más dinámico dentro de nuestros hipervínculos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio rapidito con los enlaces. Les voy a compartir. Les voy a compartir el código para que lo puedan ver mejor ahí en sus equipos. Vamos a dar que 3 minuticos para que hagan esto.
Vamos a hacer un último ejemplo acá con hipervínculos, cambiando, digamos, bastante el concepto, para que ustedes se den cuenta que no solamente podemos tener hipervínculos de este estilo. Y ya con esto, pues, cerramos hipervínculos dentro de HTML. Aquí voy a tener el mismo hipervínculo de contácteos, pero ¿qué voy a hacer? Voy a tener acá. A ver, regálame un segundito. Listo. Vamos a ver si eso nos funciona de esta forma. Voy a definir una clase. Se va a llamar botón. A esa clase le voy a definir los estilos. Y le voy a definir estilos a ese hipervínculo. De esta forma. Va a tener esos atributos. Acá básicamente lo que quiero hacer es, número 1, a la clase botón le voy a aplicar que lo que esté contenido dentro de esa clase que sea un hipervínculo a lo que es visitado en el enlace estos atributos. Un fondo de color, un color en el texto, un borde a ese elemento, un padding. El padding es lo que nosotros vimos ya, que eran esos espacios internos, decoración, y aquí aparece un display inline block. Ese display inline block se utiliza específicamente para que los hipervínculos o todos los elementos que le coloque este atributo aparezcan uno al lado del otro, ¿cierto? Uno al lado del otro. Vamos a mirar si me tomó la característica. A ver, no me está tomando acá. No me está tomando el valor. Regáleme un segundo a ver qué es lo que pasa. Botón. A ver. A ver, a ver. Voy a quitarle esta parte. A ver qué es lo que pasa con ese enlace allá. Bueno, esto era lo que no quería, ¿no? Que se lo colocara a todos. Entonces, espérenme. Voy a mirar por qué no se aplica. ¿No te faltó una T en el botón? No, no, espérame a ver, pues. No, mira.
Le llamaste clave botón, perdón, que Sí, le sí, estaba sí. nombrando en España. Ya. No, tranquilo. Puede quitarle la link y el visite. Espera un momentico, que es que como estoy usando pseudoselectores o pseudoclases, entonces podemos tener problemas con el elemento. Regálame un segundito, estoy revisando aquí la documentación. Ok. Ok, según dice la documentación, hay que hacerlo al contrario. Segundito. Tenemos aquí este pequeño problema. Hay que especificar es el enlace, la clase y el atributo. Vamos a ver. Listo. Mírelo acá. De esa manera es que se tiene que aplicar. Por eso era que no nos estaba funcionando bien, porque le estamos especificando inicialmente el enlace. ¿Ok? Bueno, ahora, yo necesito que, por ejemplo, cuando el usuario se ubique sobre el botón, pues cambie de color, cambie de color. ¿Lo podemos hacer? Sí, claro que lo podemos hacer. Para eso tenemos el atributo de over, pero recordemos que necesitamos aplicárselo a la clase botón. Esto para que no se afecten los demás enlaces que ya tenemos en la página. En este caso le estoy diciendo que el fondo de ese botón se comporte de esta manera, es decir, sea verde, que tenga un color blanco. El padding que tenemos acá nos va a ayudar a hacer que el botón se vea un poquito más, o el hipervínculo se vea un poco más ancho, ¿no? Como si fuera un botón. Y tenemos esto. Y fíjense que aquí ya podemos tener un claro ejemplo de que un hipervínculo lo podemos enmascarar para que funcione como un botón. Esto se ve muy a menudo dentro de un framework de CSS que se llama Bootstrap, que se llama Bulma, y bueno, y hay otros más. Con este pequeño ejercicio, pues finalizamos lo que es el trabajo con hipervínculos. Fíjense que hemos estado trabajando de manera mixta y hemos visto tanto HTML como CSS. Es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos elementos van de la mano. No podemos ver solamente HTML, no. Si los combinamos, podemos lograr mejores cosas sobre nuestro documento y vamos aprendiendo de todo. De pronto, si yo quiero ese botón un poco redondeado, voy a decirle border radius, no sé, voy a decirle 20 píxeles. Miren, y ya cambia totalmente de aspecto, ¿sí? Entonces, son detalles que nos lo permite trabajar CSS. Bueno, ahí les dejo el ejercicio.
Lo importante, Profe, ¿me puede mostrar todo el código? Que ya lo tengo así, pero no me sale. ¿cuál código? Todo el código del estilo. Quiero ver Del si tenemos diferente. a ver. Pues espérame, ahí yo trato de hacer algo acá para que tengas el código. Así como ya ha ido creciendo, pues si quieres esperar si yo puedo hacer algo acá. No sé si esto me lo hace. Listo. Ahí de todas maneras te compartí el código en el chat, el CSS que yo tengo para que lo compares. Listo, profe, gracias. Es que aquí ya se ve como muy chiquis y creo que ustedes lo ven. Ven la letra muy pequeña. Bueno. Bueno, entonces, ya hemos trabajado con CSS, HTML, hemos trabajado con algunas etiquetas. ¿Hay más etiquetas? Sí, hay muchas etiquetas. Realmente, pues para poder comprender todo este tipo de etiquetas, eh, se requiere mucho más que la semana de trabajo, ¿sí? En la URL que yo les compartí, ahí van a encontrar un gran número de etiquetas que pueden trabajar. Lo importante es que ustedes ya entienden cómo es la base o cuál es la base fundamental de todo esto. Ya sabemos que, por ejemplo, aquí en los hipervínculos hemos definido algo que se llama pseudoselectores y pseudoclases, que es lo que hicimos con el enlace. Significa que puedo tener referencias a clases para poder hacer una mejor aplicación de mis estilos. Ya hemos visto varias reglas de estilo. Hemos visto el color, el background color, el padding, el borde, la alineación de texto, etc. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a mirar una parte que es esencial, que son los formularios. Profe, una preguntita. Señor, Usted colocó el atributo display inline block. O sea, si yo coloco otro link debajo de ese sin colocarle BR, me lo coloca en la línea, al lado. sí, señor, debería colocarlo al lado. Pues no sé, vamos a probarlo. Sí, sí, queda al lado. Normalmente se utiliza cuando voy a crear menús, ¿cierto? Cuando voy a crear menús, que ya hoy en día los menús se hacen es con CSS. Ya hay muchos atributos que nos definen esto.
Entonces aquí van apareciendo. Esa es la propiedad inline block, ¿cierto? Aparecen uno al lado del otro. Bueno. ¿Qué más tenemos nosotros por acá? Ya vimos las imágenes, ya vimos los enlaces. Bueno. Cuando uno trabaja con HTML, hay un componente que es bastante interesante que son las tablas. Entonces, vamos a mirarlo de manera muy rápida. Las tablas nos permiten a nosotros básicamente es mostrar información por medio de columnas y filas. No me voy a detener en tablas. Realmente es un componente bastante sencillo. Voy a traerme por acá un pequeño código y les voy a explicar qué es cada cosa. No es necesario que ustedes lo hagan. Simplemente lo voy a hacer por a manera de ilustración para que ustedes sepan qué es una tabla y cómo funciona. Está marcando acá. Entonces, las tablas normalmente tienen su etiqueta de apertura y tienen su etiqueta de cierre. Empieza con table y cierra con table. Importante. La cabecera, es decir, los títulos que va a tener la tabla, se definen con TH. Con TH. La fila se marca con TR. O sea, aquí estoy definiendo una fila y 3 columnas de cabecera. Aquí estoy definiendo otras filas, pero fíjense la diferencia entre este y este. A pesar de que son columnas, esto es parte de la semántica, el TH. El TD es específico para la columna. Digamos que son cosas, implementaciones que se han llevado a cabo durante la evolución del HTML. ¿Qué pasa si yo coloco TD acá? Posiblemente le va a funcionar igual, ¿sí? Voy a mostrarles qué es lo que está mostrando acá la tabla. Entonces me está mostrando esta información. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo sale gris y blanco, gris y blanco? Ok, ¿por qué sale gris y blanco? Porque los estilos lo están haciendo. Entonces, mire, aquí le estoy diciendo, primero, algunos atributos interesantes. Podemos especificar el tipo de letra que va a contener la tabla. Es decir, todo lo que yo escriba dentro de esa tabla va a tener ese estilo de letra. Borde colapsado. Es para que se vea un poco más pequeño. El ancho va a ser del 100%. O sea, hace que la tabla va a cubrir todo el área que la esté conteniendo. En este caso, la página web. Aquí le estoy indicando que el TD y el TH va a tener bordes de un píxel sólido y blanco. Y el texto va a estar alineado hacia la izquierda. Y va a tener un padding de 8 píxeles. Ahora bien, ¿esto qué será? Suena como raro, ¿no? Este es un pseudo selector que lo que va a hacer es
que las filas que son impares tomen el color blanco. Blanco o gris. Ah, no, las pares sean grises. Aquí está, sí es el gris. Por eso es que nosotros logramos este efecto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, por eso es que estas filas que son pares quedan como con ese colorcito gris. Bueno, los bordes no son blancos, sino grises, sino que yo los vi aquí como blancos, pero realmente son grises, un poquito más tenues. Aquí esto sí es blanco, esto es gris y esto es gris. Entonces, fíjense que todo esto lo podemos llegar a hacer. ¿Cómo lo hacemos? A través de este atributo. Que me indica que voy a aplicar el estilo específico a esas celdas o a esas filas, teniendo en cuenta si son pares o impares. En este caso estoy tomando el color para los pares. Bueno, digamos que eso es algo muy general de las tablas. Ahora cuando terminemos yo les comparto este CSS para que tengan pues estos estilos de las tablas que a veces son interesantes tenerlos en cuenta para poder pues, tener un detalle adicional. ¿Ok? Bueno, nos vamos con los formularios. En la web, una pieza importante son los formularios. Los formularios nos van a permitir a nosotros solicitar información. Los formularios contienen muchísimos, bueno, no muchísimos, tiene varios elementos o varios componentes que nos van a ayudar a nosotros a introducir o a pedirle información al usuario final. Entonces, vamos a ver cómo se inicia un formulario, cuáles son las diferentes etiquetas que se deben tener en cuenta para los formularios dentro de un documento. Entonces, me voy a ir para contáctenos. Vamos a crear un formulario de contáctenos con todos los elementos, con todos los elementos. Un formulario siempre va a iniciar con la etiqueta form. Notemos que me aparece un atributo llamado action. Ese atributo action normalmente se utiliza para especificar el nombre del script que se va a encargar de procesar la información del formulario. No voy a entrar en ese detalle. ¿Por qué? Porque necesitaríamos crear un script basado en un lenguaje como PHP, como JSP, para que reciba los datos y los procese y haga algo. Ese action ha cambiado hoy en día con los frameworks y ya los frameworks pues se encargan de hacer ese proceso de otra forma. Si yo quiero, puedo eliminar ese atributo. Igual va a funcionar. Igual va a funcionar. Tenemos el formulario está compuesto por varios elementos. Dentro de esos elementos tenemos, uno de ellos es el texto, el input text. Entonces, vamos a ponerlo. Input.
Aquí vamos a encontrar, nos aparecen varios atributos. Dentro de esos atributos aparece el tipo de componente, el nombre y el ID. Cuando uno trabaja con aplicaciones que me permiten procesar información, siempre se acostumbra a colocar el nombre del componente. ¿Por qué? Porque en ese script que se va a encargar de procesar la data, pues necesitamos referenciar cada uno de los elementos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de el nombre. El ID es un identificador de todas las etiquetas HTML, ¿cierto? Que es único para cada etiqueta en el documento. Voy a colocar una etiqueta que es la etiqueta label. Voy a colocar aquí nombre. Acá le voy a especificar que label va a pertenecer a ese input. Es muy común encontrar esta relación, porque digamos que es una forma de establecer como esa herencia, o no sé si es una herencia o una especie de agrupamiento entre una etiqueta y un componente de entrada. Entonces, voy a colocarle aquí nombre. Le voy a decir que es una etiqueta para nombre. Voy a ir a la página. Y aquí ya tenemos nuestro primer contacto con ese input. Puedo tener acá la información y puedo ingresar el dato que yo necesito. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con ese input? De igual manera, ¿le podemos aplicar estilos? Sí. ¿Cuáles? Los que nosotros queramos. Aquí tenemos el label. También le podemos especificar estilos a ese label. Entonces, el input text me va a permitir recopilar información. Espérenme un segundito. Se me va a descargar el equipo. Entonces, como les venía comentando, tenemos esos atributos. Igual se los puedo aplicar al input. Tenemos el otro elemento que es un input, pero es de tipo radio. Entonces, voy a colocar acá. El input radio me va a permitir especificar algunas cosas dentro de mi formulario. Aquí lo tenemos, miren, que es el selector que nos permite especificar una selección única dentro del documento, ¿ok? Dentro del documento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, que pedirle al usuario, ¿cierto? Pedirle al usuario qué tipo de lenguaje maneja, ¿cierto? ¿Qué tipo de lenguaje maneja? Que si HTML, JavaScript o Java. Yo lo puedo hacer con un radio. Obviamente, si solamente me interesa una selección.
Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a hacer lo siguiente. Ponerle label. Lenguaje. Lenguajes. Entonces, voy a colocar igual un BR acá para que me haga el salto. Si yo trabajara con tablas, pues sería mucho más fácil poder organizar este tema del formulario. Interesante acá. Entonces, yo puedo decirle acá lo siguiente. Evalúe referencia al valor que me interesa que se seleccione cuando el usuario pinche sobre ese botón. Entonces yo le voy a decir, no, domino HTML. Vamos a mirar qué va a suceder acá. Por ejemplo, en Java. Por ejemplo, Python. Bueno, voy a dejarlo así. Si le doy clic acá, fíjense que puedo seleccionar los tres. ¿Pero por qué? Bueno, acá no le hemos puesto ninguna etiqueta, ¿cierto? Especificando el lenguaje. Nos falta hacer eso. ¿Qué sucede? ¿Por qué se seleccionan los tres si supuestamente es un radio puto? O sea, nos permiten una sola opción. Resulta que yo tengo que especificar un nombre de grupo. Es decir, estos tres radio button deben pertenecer a un grupo. Ah, ok. Entonces aquí en el nombre le voy a decir lenguaje. Ah, aquí voy a colocar HTML, Java, y aquí voy a colocar Python. Ah, ok. Entonces, aquí ya me aparece los radio button. Y si yo selecciono HTML, HTML queda. Pero si selecciono Java, ah, ok, ya me permite seleccionar únicamente Java. Si selecciono Python, va a quedar únicamente en Python. Entonces, fíjense que esos radio button deben tener la característica de agrupamiento. Y el agrupamiento lo definimos en cada uno de ellos, agregándole en el nombre el mismo nombre. ¿Ok? Bueno, voy a compartirles este codiguito. No sé cómo lo tengo. Si quiere, ustedes lo pueden trabajar en la misma página para que no se pongan a crear una página nueva. Son las 7:20. Vamos a ver que 5 minuticos para que codifiquen esto. Realmente lo que me interesa es la parte del formulario. Por eso les digo que si quieren utilicen la misma página que hemos estado trabajando, que es la de Index. Si lo quieren hacer en una página nueva, háganlo en una página nueva.
Profe, una pregunta. Señor, El BR me permite una nueva línea, pero si yo quisiera un espacio, eh, ¿existe algo para un espacio o simplemente tocar un espacio? no, para los espacios, usted Pues el NI es debe colocar NBSP. este símbolo para que HTML se lo interprete. Si no lo colocamos, HTML no lo va a interpretar. Ahí se lo copié ahí en el chat. Ok, gracias, profe. Una pregunta, profe. Así como hay espacio, ¿hay para tab? Para tabulador. Pues yo creería que sí, pero realmente yo nunca lo he usado. O sea, ese tabulador. Pues el tabulador normalmente uno lo puede especificar por medio de márgenes, ¿no? De márgenes y padding. Vamos a mirar si hay un tabulador. Realmente yo no lo he usado. Es por ejemplo, donde pusimos los botones de contactos y al lado del otro botón, yo quería como separar un poquito esos dos botones. Ah, bueno, lo que pasa es que normalmente eso se hace es con padding. Entonces, usted da un padding entre cada uno de esos botones y le puede servir sin ningún problema. Pero eso sí sería aplicarlo desde el CSS, ¿no? Con CSS. Bueno, continuemos a ver. Tenemos otro componente, que es el componente de chequeo o el famoso checkbox. Ese checkbox tiene la particularidad que me va a permitir seleccionar múltiples valores de una serie de opciones, ¿cierto? De una serie de opciones. ¿Cómo funciona? No sé, voy a colocar aquí. Lemon. Entonces, pues, de igual manera, debo especificar un nombre y un valor. Entonces, le digo aquí, no sé, ver. Y aquí le voy a colocar value. Le voy a decir
Ver. Y aquí le voy a colocar la opción. Ver. Entonces, ¿puedo montar varias opciones? Sí. Incluso, si yo quisiera que esto fuera agrupado, yo le podría poner hobby. Nombre. Vamos a mirar qué sucede. Deporte. Sí. No sé. Bueno, acá me hizo falta un B de acá. Es leer películas y deporte. Fíjense que me permite seleccionar por su contexto de checkbox. Así estén agrupados, va a ser múltiple selección. ¿Cuál es la ventaja de tenerlos agrupados? Que al momento de procesar la información en el servidor, puedo acceder a un componente llamado array y ese array va a contener todos estos elementos y va a contener el estado de cada uno de ellos. Y si yo tengo marcado todos, pues podré verificar cuáles son esos todos que he marcado. O si es solo marcado 2 o si es solo marcado 1. Entonces va a depender del usuario. ¿Ok? Va a depender del usuario. Tenemos un input button. A ver. Espera un segundo. Input reset. Vamos a ver este primero. Limpiar. ¿Qué función cumple esto? Es un botón, pero tiene la característica que si yo selecciono todo esto y le doy limpiar, él va a eliminar todo el contenido del formulario. Entonces, este tipo de botón reset me va a permitir limpiar el contenido del formulario. Pues importante, ay, ¿qué pasó acá? Importante, pues, usarlo en caso de que necesite, no sé, en un determinado momento, me arrepiento de suministrar la información y le digo de pronto cancelar o anular suscripción. Bueno, anular suscripción es otra cosa. Borrar contenido del formulario, bueno, etcétera. Entonces, para eso se utiliza el botón limpiar. Así como está el botón limpiar, también existe el submit. Veamos. Enviar. Ese submit va a cumplir una función específica y es verificar cuál es el archivo
que se va a encargar de procesar la información. Es decir, él verifica en el action que nosotros tenemos cuál es el archivo. Y si yo le doy clic en el botón Submit, él lo que hace es abrir o redireccionar la ejecución hacia ese archivo y pasa la información que he llenado. Tenemos otro input que es el